como les dije al principio, ¿verdad? Este salmo es uno de los salmos más conocidos entre el pueblo del Señor, y creo que el motivo es porque nació en el corazón de un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? De David, ¿verdad? El cantor de Israel. David, quien era dotado, dice, miramos en la palabra que fue dotado excepcionalmente para escribir poesía, que fue dotado para la música. Era un joven que a su temprana edad tocaba el arpa, miramos. Que sus inicios fueron en los campos, ¿verdad? De la ciudad de Belén, de Judea, cuidando ovejas, cuidando las ovejas de su padre, siendo el menor de entre sus hermanos. Y vemos cómo el Señor en sus inicios pequeños, cuidando a un rebaño pequeño, el Señor lo levantó y se convirtió en el rey de Israel. Y no solamente en el rey, sino que fue un soldado del Señor, fue un guerrero que peleó las batallas por el pueblo del Señor, ¿verdad? Un tipo del Señor Jesucristo, guerrero que sale a pelear contra los enemigos, ¿verdad? Contra sus enemigos, ¿verdad? Que estaba preparando el reino de su hijo Salomón, que es otro tipo de Cristo Jesús, ¿verdad? David se le atribuyen, conforme a la tradición hebrea, de haber escrito 73 salmos, ¿verdad? Algunos de nosotros pensamos que David escribió todos los salmos, pero no los escribió todos. Él solamente se le atribuyen 73 salmos. Podemos encontrar numerosos testimonios que relatan los eventos que ocurrieron en el transcurso de su vida. Ocurrieron muchas cosas en la vida de David. Vemos que hubieron lágrimas en la vida de David. En los salmos leemos de que David lloró, que le clamó al Señor. Vemos que David se arrepintió, que le pidió perdón a Dios en el Salmo 51, uno de los salmos más preciosos, que podemos ver a un hombre que se arrepintió de su pecado. Una oración preciosa que aún hasta el día de hoy todavía la podemos nosotros orar y levantar hacia el Señor, y el Señor nos perdona. Nos perdona, y dice la palabra: no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, ¿verdad? Y David escribió este precioso salmo hablando del compañerismo y del gozo que hay cuando la familia de Dios convive en armonía. En armonía, mis amados hermanos. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes 3 puntos sobre este salmo que el rey David escribió, ¿verdad? David era un hombre que amaba la unidad del pueblo. Él amaba estar entre los israelitas, entre las tribus de Israel, para poder reunirse y alabar al Señor y bendecir su nombre. ¿Cuántos aquí les agrada venir a la casa del Señor y poder alabar al Señor? Amén, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Debe de haber un gozo en el corazón nuestro de poder ver a los hermanos alabar al Señor, de todas las edades, mayores, jóvenes, niños. Debe de existir un gozo en nuestro corazón de venir a la casa del Señor. El primer punto que quisiera compartir con ustedes es de que David nos hace el llamado para poder observar la comunidad de Dios. A veces pensamos que alguna gente dice en el mundo, y a veces es triste porque a veces los cristianos, a veces lo decimos, los creyentes decimos, es mejor solo que mal acompañado. Pero eso no funciona, mis amados hermanos. No funciona eso. En Cristo no funciona eso. No funciona eso. No tenemos que sacar esas palabras de nuestro vocabulario, ¿verdad? Un vaquero solitario o un lone ranger, ¿verdad? Un lobo, ¿verdad? El lobo está siempre, el lobo está solo, ¿no? Aún los lobos, vemos en la naturaleza que ellos están en manadas. Y existe un líder y el alfa y un omega, uno que protege también a la manada de atrás, cuidando y comparten ese liderazgo, ¿verdad? Eso no existe, mis amados hermanos. Debemos de unirnos como pueblo de Dios, estar juntos, mis amados hermanos.
porque esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo, mi hermano. El salmista nos hace el llamado para poder observar la comunidad de Dios. Observar la comunidad de Dios. Dice en el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este cántico precioso que David nos presenta aquí, nos hace el llamado para David. Hay que ponernos también en los zapatos de David, en el contexto que David escribió este salmo. Él lo escribió observando las tribus de Israel. Todas las tribus se reunían juntas, venían de todos los lugares que el Señor les dio, sus terrenos, sus hogares donde vivir, venían para poder alabar y bendecir al Señor. Y David nos hace el llamado, dice, mirad, observad, abramos nuestros ojos, ¿verdad? Él nos dice, David nos dice, observen el pueblo del Señor. Fijen su vista en el pueblo del Señor. Pongan atención en el pueblo del Señor. Aprecien. Qué bello es poder apreciar un dibujo de arte, ¿verdad? A veces yo veo personas que están observando una pieza de arte y tal vez para mí no me parece hermoso el arte, está todo lleno de manchas y todo eso. Pero hay personas que se quedan ahí apreciando el arte y dicen, wow, yo puedo ver esto en el arte, yo puedo ver esto, y aprecian el arte. David nos hace el llamado a poder apreciar al pueblo de Dios, a poder apreciar a mi hermano que está a su lado, cómo el Señor lo ha bendecido a él, cómo el Señor lo ha llenado de su gracia a él, cómo el Señor lo ha salvado a él, que antes estábamos perdidos en el mundo, estábamos en las tinieblas, pero el Señor nos llamó a su luz admirable ahora. Apreciar a los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David nos llama a poder utilizar la vista activamente. Oh, mi amado hermano, usted no sabe cuándo una persona que ha perdido su vista anhelaría ver la luz del sol, poder ver las flores con las que el Señor ha decorado la humanidad, ¿verdad? La tierra, de tantos colores, árboles de toda clase de frutos, poder ver su color, poder ver los seasons, las etapas, el otoño, la primavera, el invierno, el verano, y no lo pueden ver. O poder ver a sus nietos crecer, ¿verdad? Y no lo pueden ver, pero el Señor nos dice, aprecien, miren al pueblo del Señor. Mi amado hermano, porque antes estábamos en tinieblas, en nuestro corazón solamente había maldad. Antes podíamos ver a nuestro prójimo y lo mirábamos mal, con envidia, con odio, con rencor, con celos, con contienda. Pero el Señor que nos dice, mirad cuán bueno, mirad. Otra versión dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. El salmista nos hace el llamado a poder mirar, a poder observar, a poder fijar la vista, a poner atención en la reunión de los hermanos y apreciar y utilizar la vista activamente. Porque el día de mañana no lo tenemos garantizado, mis amados hermanos. No sabemos si el siguiente día vamos a poder apreciar, tener a los hermanos junto con nosotros. ¿Verdad? Amén. David hace el llamado de observar cuidadosamente y apreciar la reunión en ese entonces del pueblo de Israel. Y de que se reúnen, ¿para qué? Los reunimos aquí para poder alabar al Señor. En un lugar no solamente tiene que ser una iglesia, mis amados hermanos. Puede ser en un hogar. ¿No es cierto que cuando nos reunimos en un hogar y estamos entre hermanos,
Se siente bello estar ahí juntos y estar conviviendo, estar comiendo y estar hablando de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, de lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, de poder orar por aquellos que están pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, de poder ayudar al que está necesitado. Es bello, es agradable, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Debemos de entender el contexto de cómo David estaba lleno de gozo al expresar estas palabras. Hay que acordarnos, mis amados hermanos, que en el tiempo de David no había templo todavía. No había templo todavía. Y David, cuando trajo el arca de Jehová a Jerusalén, ¿se acuerdan que hasta se quitó sus ropas del gozo que tenía? No se encueró, ¿verdad? Pero se quitó sus ropas y danzó delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Del gozo que había en su corazón. Del gozo que había en su corazón. Y nosotros debemos de compartir el gozo. Si hay un hermano que es un poquito ruidoso ante el pueblo, hay que compartir el gozo con él. Déjelo que se goce en el Señor, porque el Señor nos hizo a todos distintos, ¿verdad? Si el hermano tal vez no puede cantar bello, pero si él tiene el deseo de alzar su voz al Señor, déjelo que alce su voz. David, mis amados hermanos, en el tiempo de David no había templo. Si usted estudia la palabra, dice la escritura que David trajo el arca, y durante el reinado de David, el arca habitó en unas tiendas que le llaman el tabernáculo de David. Uno de los profetas menores hace mención que el Señor levantará el tabernáculo caído de David. Ese tabernáculo fue el único tabernáculo que leemos en el Antiguo Testamento que tuvo todo el pueblo acceso hacia la arca de Jehová. El arca de Jehová representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y David permitió a todo el pueblo que tuviera acceso al arca de Jehová. Todos podían entrar a ver el arca, alabar al Señor, bendecir al Señor, orar, clamar al Señor. Juntos, todos podían entrar. David, mis amados hermanos, es un tipo de Jesús que nos abrió la brecha, el que abrió el camino, el que abrió el velo se rasgó y nos permitió entrar ante la presencia del Señor, para poder disfrutar de Él, para poder obtener el perdón de pecados, para poder obtener el acceso al Señor. Amén. Oh, mis amados hermanos, a mí me llena de gozo poder apreciar esta palabra, mis amados hermanos. Y el Señor prometió otra vez levantar el tabernáculo caído de David. David, el símbolo del Cristo, del Mesías, ¿verdad? Y entonces, mis amados hermanos, David nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque podemos ver a los hermanos gozarse en la presencia del Señor. Gozarse en la presencia del Señor. Podemos ver hermanos ser libertados de vicios. Podemos ver hermanos que son libertados de cadenas. Podemos ver hermanos que son libertados de la depresión, de las drogas. Podemos ver hermanos que son libertados de cualquier pecado. Que el hermano que estaba viviendo en pecado, el Señor lo perdona, lo restaura, lo levanta y lo hace un vaso útil para la gloria de Dios. Oh, mis amados hermanos, es bello venir a su casa y poder observar eso en los hijos de Dios, en nuestros hermanos. El salmista nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es bueno y agradable ante los ojos del Señor y de los verdaderos adoradores habitar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Otra palabra que podemos usar para habitar es convivir, morar en una casa, morar en una ciudad, morar en un lugar determinado juntos en unidad. Juntos en unidad. O cuando lo que debe de existir, mis amados hermanos, en la reunión de los creyentes, es que habitemos y que convivamos y moremos en una casa o en una ciudad o en un lugar determinado, pero que habitemos en armonía, que haya paz entre nosotros, que haya gozo entre nosotros,
que haya compañerismo entre nosotros. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:8. Un anhelo que había en el corazón de Pablo es de que él dice en 1 Timoteo 2:8 que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Oh, mis amados hermanos, qué bello es cuando estamos juntos como hermanos y que podamos levantar las manos y que no haya ira y que no haya contiendas entre nosotros. Eso es bello. Es bello, mis amados hermanos. Donde los hermanos se aman el uno al otro como a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es un hermano? Un hermano no es simplemente uno que es de padre y madre, ¿verdad? O que es de la misma raza o nacionalidad, sino que un hermano son aquellos que también son discípulos de Cristo, que han nacido de nuevo. Que han nacido de nuevo. El apóstol Pablo, creo que es el apóstol Pablo que dice que busquemos hacer bien aún más a los que son de la fe. A los que son de la fe. ¿Qué dijo el Señor? Que el segundo mandamiento más grande, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Cuando habitamos como hermanos, tenemos que amarnos como a nosotros mismos. Buscar el bien de nuestro hermano, ¿verdad? Buscar el bien de él, que el hermano esté bien y que el hermano se encuentre bien, preocuparnos el uno por el otro. El salmista dice: es agradable observar un amor genuino entre hermanos, como el amor, si ustedes se acuerdan del amor que David y Jonatán tenían. Ese es el amor genuino y verdadero. Que Jonatán, a pesar de que él sabía que David, su padre, odiaba a David, él lo amaba y lo protegía, lo cuidaba, aún le dio su espada. Hay que recordar que en esos tiempos Israel no tenía armas, no tenían armas, los filisteos tenían todas las armas y Jonatán le dio su arma a David, dándole el amor por él, y le dio sus vestidos de príncipe. El amor que tenía. Me gusta lo que dice David en 2 de Samuel 1:26, después de que se enteró de que Jonatán murió en la batalla contra los filisteos. Dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Imagínese, hermano, que usted pueda decir, que yo pueda decir de mi hermano Danny. Mi hermano Danny ha sido para mí muy dulce. Muy dulce. En la iglesia donde yo me congregaba, antes había un muchacho que tenía autism. Y ese muchacho tenía la mente como un adolescente. Pero él había agarrado mucho cariño con un hermano, porque ese hermano lo había traído a los pies de Cristo. Y le decía él al muchacho, decía: Eric, I love you, Eric. I love you. Lo miraba a los ojos y decía: I love you. Y Eric le decía: no, cálmate, le decía, cálmate, Steven. Ya cálmate, ya. No, serious, de verdad, yo te amo. Y él le decía: cálmate, porque ellos son un poquito, a veces los hombres, mis amados hermanos, somos, no mostramos emoción. Hay que ser sinceros. Si algo nos toca en nuestro corazón, no queremos llorar, nos aguardamos, ¿verdad? Lo vamos a un lado, nomás los escondemos. Pero ese muchacho le decía: cálmate. Pero él lo tocaba con sus palabras, porque le decía el corazón. Y David, ¿qué le dice David a Jonatán en estas palabras? Le dice: hermano mío, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Puede imaginarse? David diciendo esto de Jonatán. Que el amor que él le tenía, que Jonatán le daba a David, ¿verdad?, era más dulce que el amor de las mujeres. Y algunos han tratado de
ridiculizar la palabra y decir que esta era una relación homosexual, pero esta no era una relación homosexual. Este es el amor fraternal que existe entre los hermanos. Este es el amor fraternal, el amor que hay entre los hermanos cuando se aman genuinamente. Y ese amor, mis amados hermanos, es el amor de que está expresando David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David dice que es bueno cuando los hermanos habitan en armonía. En la reunión de los creyentes debe de existir la armonía, que es paz, vivir en acuerdo, sin disputas o pleitos. ¿Verdad? Una de las primeras reuniones que vemos en la Biblia para alabar al Señor fue la reunión de Caín y Abel. Esa fue una reunión porque se reunieron para alabar al Señor. ¿Se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Ellos trajeron su ofrenda. Esa fue una reunión. Fue como un servicio. Se reunieron para alabar al Señor. Abel, siendo el hermano menor, era un pastor de ovejas y le trajo lo mejor al Señor. Le trajo lo mejor en su corazón. Su corazón de Abel era puro. El corazón de Abel era genuino. Era un joven, un hombre que amaba al Señor, que estaba dispuesto a darle lo mejor al Señor. Mi amado hermano, cuando venimos a la casa de Dios tenemos que darle lo mejor a Dios, lo mejor a Él, ¿verdad? Darle lo mejor al Señor. Pero Caín, siendo el hermano mayor, hay que recordar, sus padres instruyeron a Caín, lo instruyeron a ellos en cómo debían ofrecer sacrificio al Señor, en cómo el Señor les había enseñado de hacer expiación, remover el pecado. Tenían que ofrecer un sacrificio para cubrir el pecado. Ellos instruyeron a sus hijos. Pero Caín, su corazón era rebelde. Su corazón era desobediente a Dios. Él no quería hacer las cosas como el Señor había enseñado a sus padres. Y la palabra nos dice que cuando ambos entregaron su ofrenda, el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Le agradó al Señor su ofrenda, pero la ofrenda que le entregó Caín no le agradó. No le agradó a él. Y vemos que su semblante cambia, el semblante de Caín, y su corazón se llenó de enojo, de ira, ¿verdad? Se llenó de maldad su corazón. Y allí en el corazón es donde empieza el pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En Mateo 5, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21, 24, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Presenta tu ofrenda. Pero el corazón de Caín se llenó de odio, porque ahí es donde empieza el pecado, en el corazón. Y el Señor nos está advirtiendo que analicemos nuestro corazón. Oh, mis amados hermanos, cuando vengamos a la casa del Señor, analicemos nuestro corazón. Me gusta un versículo, uno de los salmos, que dice: pruébame, oh Jehová, y ve en mí si hay camino de maldad y de perversidad, y límpiame. O eso debe ser nuestra oración al Señor, de que el Señor nos prueba, que pruebe nuestros corazones. Así como cuando entramos al aeropuerto o a un lugar del gobierno, cuando entramos y chequean si tenemos armas, ¿verdad? Que el Señor analiza, el Señor lo puede hacer, analizar nuestro corazón, si hay maldad en él, ¿verdad? Para quitar la maldad, ¿verdad? Debemos de autoanalizarnos nosotros cuando venimos a la Escritura. Debemos autoanalizarnos con la palabra de Dios,
y escuchando la voz de su Espíritu, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda la palabra. Él os guiará a toda la verdad, dijo Jesús hablando del Espíritu Santo. Y Él nos dice cuando estamos mal. Y entonces vemos que cuando eso ocurre, entonces debemos de ir con el hermano que ofendimos y pedirle perdón. Debe de existir reconciliación, debe de existir restauración, porque dice la palabra del Señor que si tu hermano ha caído en pecado, que los más espirituales lo restauren. Oh, mi amado hermano, el Señor restaura al caído. Él levanta al caído. Dice la palabra que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará. El Señor restaura a los que se arrepienten. Restaura a los que se arrepienten. Vemos, el segundo punto que quisiera compartir con ustedes es que la armonía entre nosotros proviene del Señor, proviene de Dios. Porque hay que ser sinceros. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en la carne, ¿verdad? Lo único que producíamos eran contiendas, iras, pleitos, ¿verdad? Había maldad en nosotros. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice Pablo, hablando del carácter del hombre carnal. Pero la armonía la produce el Señor. O cuando nos reunimos juntos como iglesia, el Señor produce una armonía entre nosotros. Produce armonía entre nosotros. El salmista nos da 2 comparaciones hermosas y las describe de una forma muy poética, David, ¿verdad? Él dice, y lo maravilloso que es cuando los hermanos conviven juntos en armonía, en paz, en acuerdo y sin disputas. La primera comparación que hace David es la manera en que los sumos sacerdotes eran ungidos. Leamos, dice en el versículo 2, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. David nos da una descripción de cómo es la reunión de los hermanos, cómo es de grande, ¿verdad? Y él nos da una foto, ¿verdad? Cuando nosotros no lo podemos ver, lo podemos imaginar, de un sacerdote, ¿verdad? Los hijos de Aarón, de Leví, siendo ungido con aceite. Y este aceite, mis amados hermanos, era un aceite especial. Si usted lee en el Antiguo Testamento, en Levíticos, usted se da cuenta de cuán especial era este aceite. El aceite que era utilizado para ungir a los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y era un aceite valioso, ¿verdad? Valioso. Y al estudiar la palabra aprendemos que el aceite también fue utilizado para cortesía. ¿Ustedes se acuerdan cuando una mujer prostituta se acercó a Jesús en una casa y le ungió sus pies y usó sus cabellos para enjuagar sus pies y le empezaron a criticar a Jesús? Decirle, si este hombre fuera profeta o fuera hombre de Dios, supiere qué clase de mujer es la que le está limpiando sus pies. Y Jesús les dijo, ustedes no me dieron aceite para mi cabeza ni para lavar mis pies, ¿verdad? El aceite era usado para cortesía en aquellos tiempos, para cortesía, porque las carreteras eran polvosas y los pies estaban sucios. Y usted sabe, nuestros pies a veces debajo de los zapatos, como los asiáticos, ellos se quitan sus zapatos al entrar en la casa porque traemos gérmenes y todo eso, microbios de afuera, ¿verdad? Y entonces, en aquel entonces, para ser sanitario, porque también comían sentados así en el piso, se lavaban los pies con aceite. El aceite era como cortesía para los visitantes en el hogar. Eso lo vemos, si lo quieren leer en la palabra, en Lucas 7:46 y en Juan 12:3. El aceite también era usado para ungir a los enfermos. Para ungir a los enfermos. El aceite era usado para poder, un símbolo
para ungir a los enfermos. Lo miramos en Marcos 6:13 y en Santiago 5:14, cuando dice Santiago que traigan a los enfermos y los unjan con aceite, y la oración del justo puede mucho. Como un símbolo, no es que haya poder en el aceite, mis amados hermanos, como lo dicen algunas sectas. No hay poder en el aceite, es un símbolo del Espíritu Santo, del poder de Cristo, ¿verdad? El Señor había prometido que si su pueblo, imagínense esto, el Señor había prometido que si su pueblo vivía en pecado y si no se arrepentían, entonces el aceite iba a cesar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le prometió a los israelitas que iban a ir a una tierra donde fluía la leche y la miel y también donde fluía el aceite? El aceite es algo necesario. Con el aceite cocinamos. Si no hubiera aceite no pudiéramos comer los platos deliciosos que comemos. El aceite es necesario, y el Señor le dijo a Israel: si ustedes pecan y no se arrepienten, les voy a quitar el aceite, ¿verdad? El aceite era usado para también los leprosos, cuando eran sanados, eran ungidos con aceite después. Y cuando estudiaba esto me acordé de lo que el Señor hace con nosotros. La lepra es un tipo del pecado. Nosotros éramos como los leprosos con el pecado, el virus del pecado. Pero cuando el Señor nos perdona, luego pone su espíritu sobre nosotros. Pone su espíritu sobre nosotros. Como ese aceite, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo el Antiguo Testamento es bello? No es aburrido el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces vemos que el aceite es un tipo del espíritu derramado sobre la cabeza. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y luego se derrama sobre el cuerpo, que es la iglesia. David escribe en detalle, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba, imagínense, hermano, la barba para los hebreos era muy codiciada. Los hombres codiciaban tener una barba. Si no tenías una barba era como infamia. No tiene barba, no es hombre. Tener una barba para los hebreos era ser hombre. Era ser un hombre. Era de honra tener una barba, ¿verdad? Y era apreciado, un adorno apreciado, ¿verdad? Como las mujeres cuando tienen sus joyas, sus uñas, para los hombres, si tenías una barba eras un hombre, ¿verdad? Hoy en día no se ve eso mucho, porque se ve, si tienes una barba te miran como si eres homeless, ¿verdad? Pero se mira bonito tener barba. A mí no me crece, ¿verdad? El hermano Dani dice que también a él no le crece, pero era algo que los hombres codiciaban, tener una barba. Y los sacerdotes no se podían cortar la barba, frimearla, tenían que dejarla crecer. Y David escribe, imagínense, describe con detalle, dice: es como el aceite sobre la cabeza que desciende sobre la barba, ¿verdad? Porque era algo que codiciaban los hombres, tener una barba hermosa como la de Aarón. Y Aarón, no está hablando de Aarón el hermano de Moisés, porque él ya no vivía con los tiempos de David. David está describiendo a sus hijos, los sacerdotes, porque él los miraba y dice que descendía sobre la barba de Aarón y luego que bajaba hasta las vestiduras. Corría ese aceite. Oh, mis amados hermanos, cuando el Señor derrama su espíritu sobre nosotros, cuando eso ocurre, ¿verdad? El Señor sana nuestras almas. El Señor quita todo rencor, el Señor quita todo odio, quita toda falta de perdón, y nos limpia de cualquier pecado que no nos permita amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, el Señor desciende sobre nosotros y trae eso, trae sanidad, trae perdón de pecados a la iglesia, trae restauración a la iglesia. Mis amados hermanos, es bello poder ver eso en la palabra de Dios. David describe en detalle todo esto en la palabra del Señor, y describe
usando a Aarón, ¿verdad? Aarón, mis amados hermanos, vemos en la palabra que Aarón fue el sacerdote, ¿verdad? Lo vemos a él como el varón que el Señor le dio las vestiduras. En su cabeza traía una mitra que decía santidad a Jehová. Pero ustedes sabían que Aarón no fue perfecto. Él le falló al Señor. Él le falló al Señor. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos? Él se doblegó y cumplió el deseo del pueblo y creó el becerro de oro. Le falló a Dios. Le falló a Dios. ¿Qué nos enseña eso, mis amados hermanos? Que como líderes, ¿verdad? No tenemos que poner la mirada en los líderes, porque nosotros también le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. Tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Aarón le falló a Dios, pero el Señor lo restauró porque él se arrepintió de él y le dio ese privilegio a él de ser sacerdote, un privilegio que no le fue dado a cualquiera, sino a la familia de Aarón y sus hijos. Ministraban, imagínense, en la presencia del Señor, tenían santidad, porque el único que es santo, mi amado hermano, es Cristo, la cabeza de la iglesia, y por medio de él nosotros somos santificados. Por medio de él somos santificados nosotros. Vemos esto tan bello, mis amados hermanos. El Señor nos hace santos a nosotros, ¿verdad? Aarón era un tipo de Cristo, el perfecto sacerdote, el sumo sacerdote, que nos limpia de verdad de pecado. De verdad de pecado. Luego el salmista David hace otra comparación y usa para comparar la reunión grata entre hermanos, usando el rocío que desciende del monte Hermón, ¿verdad? Este monte era uno de los montes más altos que había en Israel, y David menciona este monte porque de ese monte es donde caía rocío. Un rocío, ¿verdad? Sabemos que el rocío es como un tipo de agua, es como una humedad que desciende sobre la mañana o sobre la noche, y ese rocío trae vida a los campos, trae vida a las plantas, trae vida a todo lo que está a su alrededor. Y David estaba diciendo que la reunión entre hermanos es como el rocío que desciende del monte Hermón sobre los otros montes, los montes de Sión. Y eso lo usa porque cuando el rocío, mi amado hermano, trae refrescura, el rocío renueva, el rocío trae nuevos inicios, ¿verdad? El rocío trae vida a todo lo que cae sobre él. A veces a nosotros no nos gusta el rocío, la brisa, no bien el rocío, porque los enfermamos, ¿verdad? Pero es bueno porque trae vida a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y es como un tipo de agua, es otro tipo del Espíritu Santo que trae refrescura, que trae nueva vida, que trae descanso, que trae nuevos inicios, que trae paz, que trae gozo. El alma, mis amados hermanos, imagínense, el alma de David rebosaba de alegría al expresar cuán amable es tal compañerismo. Qué bello es, mis amados hermanos, estar reunidos juntos como iglesia, como hermanos. Luego, el tercer punto es que la unidad en Cristo produce regalos de Dios. Produce regalos de Dios, ¿verdad? En el versículo 3 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos, mis amados hermanos, como iglesia y como hijos de Dios, esa unidad que existe entre nosotros produce regalos de Dios, ¿verdad? Y esos regalos son la unidad, ¿verdad? Son las bendiciones. Dice la palabra que el Señor envía bendición. Bendición. ¿Qué es bendición para nosotros? ¿Verdad? La bendición no es solamente las cosas materiales, ¿verdad? No es solamente eso. La bendición, cuando hablamos de la bendición, podemos hablar del gozo que el Señor produce en nosotros, de la paz que el Señor trae en nosotros, de la sanidad que el Señor produce en nosotros.
esas también son bendiciones. Son bendiciones. En la palabra vemos que se puede usar la palabra bendición de en dos maneras. Dios bendice a su pueblo y el pueblo bendice a Dios. Es como un círculo. Dios bendice a nosotros y nosotros bendecimos a Dios. Dios bendice a nosotros y nosotros bendecimos a Dios. Y así es. Dios nos bendice y nosotros lo bendecimos a Él. En Efesios 1:3 dice, que es un ejemplo, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pero antes de esas palabras que dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. So, Dios nos bendice y nosotros lo bendecimos de nuevo. Lo bendecimos de nuevo. Otro ejemplo que vemos es en la Santa Cena. Dice en Mateo y Marcos que Jesús tomó el pan y lo bendijo. En Lucas y en 1 de Corintios dice que el Señor tomando el pan dio gracias. Damos gracias, ¿verdad? Por el pan. Jesús dio gracias por el pan y luego tomó el pan y lo bendijo. Bendecimos a Dios y Él nos bendice. Bendecimos a Dios y Él nos bendice. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. De lo alto. En esas comparaciones que hizo David, dice que el aceite ¿de dónde viene? Desciende de arriba. El rocío desciende de arriba. Porque todas las bendiciones que tenemos, mis amados hermanos, descienden de arriba del Señor de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las bendiciones provienen del Señor. Y también esas bendiciones las compartimos como hermanos en Cristo. David termina enseñándonos con este canto que en la reunión de los santos el Señor también da vida eterna. Vida eterna. Esto es lo más hermoso, mis amados hermanos. Y yo quiero que se grabe esto en su corazón. Porque en la reunión de los santos el Señor envía vida eterna. La vida eterna es lo contraste de la muerte. ¿Verdad? El pecado nos produce muerte, pero la bendición que el Señor nos da produce vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. El Señor Jesús, la vida eterna ha sido revelada en el Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Cuando nos reunimos como hermanos juntos, en armonía, recibimos la vida eterna. Recibimos a Jesucristo, mis amados hermanos. Ese es el propósito por el cual venimos a su casa, para recibir la bendición del Señor y la vida eterna. Jesucristo, mis amados hermanos. Ese es el propósito, que vengamos a predicar y alabar y glorificar a Cristo Jesús. Amén. A Cristo Jesús, para que las almas nuevas reciban la vida eterna. Reciban la vida eterna. Porque queremos ver que nazcan nuevas almas para Cristo. ¿Verdad? Jesús, el Señor, nos da vida eterna. En 1 de Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Pero yo sé que todos aquí tenemos al Hijo. Amén. ¿Verdad? Pero posiblemente hay otros amigos de usted que no tienen al Hijo y no tienen la vida eterna. Pero nosotros, mis amados hermanos, al abrir nuestros labios, podemos compartir con ellos al Hijo, para que ellos también puedan tener la vida eterna. ¿Verdad? Y el Señor hace la obra en ellos. ¿verdad? El Señor hace la obra en ellos. Yo quisiera terminar con esto, mis amados hermanos, de que en este día el Señor nos llama
por medio de este canto de David, a poder mirar, a poder observar, a poder utilizar la vista activamente y mirar qué agradable es cuando la comunidad de Cristo se reúne para exaltar su nombre y que mueren en acuerdo, que mueren en paz, que mueren en tranquilidad, que mueren sin contienda, sin ira, ¿verdad? Y también que es tan bello porque el Señor produce que la presencia de Dios baje hacia nosotros. Es bello porque la presencia del Señor baja entre nosotros. El Señor dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Aunque sean 2 o 3, mis amados hermanos, el Señor está ahí con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Con nosotros. Esta reunión, mis amados hermanos, produce que la presencia de Dios baje entre nosotros y nos toque el Señor. ¿Cuántos de ustedes fueron tocados cuando estaban los cantos de la alabanza? ¿Verdad? Yo fui tocado. Cuando alabamos al Señor, el Señor nos toca. Y podemos sentir su presencia más cercana a nosotros cuando lo adoramos al Señor. Dice su palabra que los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu y en verdad. O el Señor baja y nos toca, nos ministra a nosotros cuando alabamos juntos al Señor, y trae sanidad, mis amados hermanos. Cuando estamos alabando al Señor, trae libertad, trae perdón entre nosotros. Tal reunión produce nueva vida, mis amados hermanos, produce nuevos inicios. Eso viene por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce eso. David entendía eso porque él tenía el Espíritu de verdad. Y el Señor le revelaba todo eso a David. David posiblemente no entendía todo eso. Pero ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo y leemos su palabra, lo podemos entender y podemos gozarnos en la palabra. Que el Señor, mis amados hermanos, cuando nos reunimos nos bendice con toda clase de bendición. Pero la más grande de estas bendiciones es que nos da la vida eterna, que viene en Cristo Jesús. Amén. Ese es el regalo de la salvación, es lo más bello, mis amados hermanos. Cuando recibimos la vida eterna, la salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su hermano que está a su lado. Dele gracias a Dios por su hermano que está a su lado. Porque de eso estamos hablando, hemos aprendido en esta mañana. Que es grata, es agradable cuando los hermanos están juntos en armonía. Y que el Señor nos sane, mis hermanos, porque no somos perfectos. Nos sane nuestro corazón, nos limpie nuestro corazón.